A comer mamón chino, a comer de todo, pero cuando nos da ese dolor aquí, exactamente en el abdomen, uno por ahí dice, bueno, ¿será algún dolor ginecológico que esté yendo para abajo? ¿O será el intestino? ¿Será el colon? ¿Será el estómago? Y uno dice, bueno, ¿cómo lo reconozco? Justamente hoy está con nosotros el gastroenterólogo, el doctor Kenneth Ernest. Don Kenneth, doctor, muy buenos días. Un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Gracias por la invitación. Quizá, doctor, hoy usted nos pueda dar una luz, ¿verdad?, de cómo reconocer si es un dolor ginecológico o un dolor, digamos, de algo que tenga que ver con el intestino, con el colon, etcétera. Bueno, muchas gracias por la invitación y sin duda eso es una pregunta muy buena y muy difícil también, ¿verdad? Porque inclusive es un reto para nosotros también. Siempre que valoramos pacientes que tengan dolores abdominales, nos vamos a tratar de enfocar en qué características tiene ese dolor. ¿Es un dolor de poco tiempo de evolución? ¿Es un dolor de mucho tiempo de evolución? ¿Qué localización tiene el dolor? ¿Verdad? ¿Es un dolor más hacia la parte pélvica? Igual, por supuesto, si estamos con un hombre o una mujer, es un abordaje también diferente. Claro. Lo otro que vamos a ver es si los pacientes asocian signos de alarma, si el paciente ha tenido pérdida de peso, si tiene diarrea, si tiene cambios en el patrón normal de ir al baño del paciente, si tiene sangrado cuando va al baño. Y lo otro es cómo se presenta el dolor, si es un dolor que es constante, si es un dolor que va y viene, se asocia con la comida o si se asocia con la ida al baño o con la menstruación. Cuando tenemos muchas dudas y sobre todo en pacientes que el dolor es más bajo en la parte pélvica, usualmente pedimos una valoración en nuestros colegas los ginecólogos también para que revisen la parte ginecológica de las mujeres y descartar que no haya algo asociado, porque también son trastornos que pueden presentarse simultáneamente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotras, exacto, como mujeres, si se nos inflama? Bueno, ahí precisamente tenemos a una mujer en este caso, ¿verdad, doctor? Sí. ¿En qué parte específicamente? Si hablamos de zonas, antes de entrar a otro tema, si hablamos de zonas en toda esta área, ¿verdad? Sí. Y estos dos, bueno, si lo vemos por delante primero. Claro. ¿A dónde específicamente? ¿Se ubicaría en un espacio específico, digamos, si hablamos de intestino? Ok, tenemos en el abdomen, en la cavidad abdominal, ¿verdad? Está todo desde el final del esófago, el estómago, y encontramos todo el intestino delgado, que es el que se encarga de metabolizar y absorber todo lo que comemos, y finalmente está el intestino grueso, o el colon, que llamamos. El colon tiene una disposición, le digo yo siempre a mis pacientes, que es como un marco de fútbol. Tiene un marco de fútbol y que al final termina como en un signo de pregunta. En digamos, en estos seres humanos que tenemos aquí ilustrados, ahí lo que vemos es el intestino. Ese es el intestino delgado, lo que está remarcado. Detrás hacia los lados en gris oscuro, ese es el colon que va hacia la parte lateral de la cavidad abdominal. Para entender. ¿Y eso grande es el estómago, doctor, o qué es? Sí, la burbuja más grande es el estómago, correcto. Y el esófago, que es lo que pasa en la parte del tórax, ¿verdad? Cuando tragamos, baja la comida, llega al estómago, continúa por todo el intestino delgado, que son como 7 metros más o menos, y después pasa a la parte ya al colon, que es donde se terminan de formar las heces. ¿Habría una ubicación específica para diferenciar el dolor? Es muy difícil realmente porque los intestinos son móviles dentro del abdomen, ¿verdad? Entonces a veces los dolores pueden ubicarse en sitios diferentes según la parte también que esté afectada. El colon se moviliza un poco menos y es un dolor usualmente, el dolor intestinal, decimos, es un dolor usualmente más universal o más global que duele todo el abdomen. Y siempre es un reto para nosotros también diferenciar si esto es un trastorno funcional, y es la causa, es lo más común de los dolores abdominales, que es el famoso síndrome digestivo irritable que oímos mucho. Resulta que todos los intestinos tienen un montón de neuronas. Yo le digo siempre a mis pacientes también eso, es como tener un cerebro aquí, ¿verdad? Eso se encarga del funcionamiento del intestino, de la secreción de sustancias, la absorción, pero a veces esas neuronas no funcionan adecuadamente, pierden como esa regulación. Y se puede asociar esto junto con lo que comemos y con el tipo de bacterias que tenemos usualmente en el intestino, que normalmente tenemos bacterias, pero a veces cambian. Esos cambios pueden hacer que ciertas comidas no las toleremos tan bien, las bacterias las fermentan y esta fermentación puede producir gas, puede producir sustancias, algunas que son ácidas, que alteran la sensibilidad de estas neuronas, y esto puede desatarle dolor a los pacientes, ¿verdad? Ahora, usted mencionó diarrea, estreñimiento, ¿esto qué es lo que puede estar agravando? Ok, eso tenemos que analizarlo siempre en el contexto de nuestros pacientes, ¿verdad? Un paciente con una diarrea que tenga más de 4 semanas, eso lo llamamos como una diarrea crónica. La diarrea crónica no es normal y es algo que debe ser estudiado por un gastroenterólogo. De igual forma, los pacientes usualmente con estreñimiento son más crónicos, ¿verdad? Y estos pacientes se asocian mayoritariamente a trastornos de estas neuronas que hablábamos,
pero si es un estreñimiento que se instauró recientemente con un cambio en el patrón defecatorio abrupto, siempre es mejor consultar y estar seguros que no hayan otras causas orgánicas que expliquen esto, ¿verdad? Cáncer de colon, hay trastornos inmunológicos del intestino que lo inflaman. Entonces, siempre esas cosas son importantes que un gastroenterólogo los aborde. Ahora, cuando está eso inflamado, porque hay mucha gente que reporta, por ejemplo, que hay una presión aquí Claro. en la pelvis. ¿Eso qué lo está haciendo? Sí, yo siempre digo, esto es como tener un globo de cumpleaños dentro del abdomen, ¿verdad? Y entonces tiene que ver qué tan inflado o desinflado esté ese globo, ¿verdad? Mucho tiene que ver lo que decíamos, lo que come el paciente, la capacidad digestiva del paciente y las bacterias mismas, ¿verdad? Entonces, si el paciente está estreñido, no está yendo al baño, entonces está lleno de gas y lleno de materia fecal, ¿verdad? O contenido intestinal, que esta es la parte que si está muy lleno se tensa esa pared y eso es lo que desata dolor. Esa es la presión. Puede compresionar otras estructuras, ¿verdad? Puede compresionar estructuras, digamos, del resto del intestino y dar un dolor más difuso, estructuras musculares, o en las mismas mujeres también que el dolor pélvico, ¿verdad? La parte del útero, los ovarios se pueden también compresionar la vejiga y dar síntomas. Esa era mi pregunta, exactamente, que si alguna inflamación de ese tipo puede más bien apretar o empujar, Claro. ¿verdad? Algún Por aumento de la presión intraabdominal. Sí, algo sobre ginecológico todo. nuestro. Sí, y cualquier otra estructura, ¿verdad? También tenemos el hígado acá del lado derecho, tenemos los riñones hacia la parte dorsal, ¿verdad? Entonces son cosas importantes que hay que también pueden dar dolor referido. Una televidente justamente comparte algo con nosotros. Ella dice que la señora sufría de presión en el bajo vientre, que es lo que hemos estado precisamente comentando, y siempre se le medicó, que es lo que suele suceder, algo para aliviar el dolor de ovarios en este caso. Y bueno, lastimosamente y al tiempo, pues falleció por cáncer de colon, el cual no fue nunca detectado. Claro. ¿Esto es posible, doctor? Bueno, es una historia triste, ¿verdad? Tristísima. Es un problema. Siempre, y eso es también la recomendación que nosotros le damos a los pacientes, dolores muy crónicos que no alivien con tratamiento sintomático, tienen que estudiarse. Uno no tampoco puede dejarle, usualmente es 8 semanas de tratamiento y si el paciente no ha mejorado, eso debe ser un signo de alarma para hacer más estudios. Puede que al final sea algo benigno, Dios primero, pero siempre es mejor descartar cualquier otra patología orgánica. Y uno tiene que contextualizar esto, o sea, la paciente sí dolor y entonces le siguen dando solo tratamiento sintomático, analgésico, y hay que ver, tiene sangrado, tiene pérdida de peso, tiene anemia, tiene sangre oculta, todos otros son signos de alarma que definitivamente indican que hay algo orgánico que descartar y no que es solo dolor pélvico. Ok, me gustaría que señale así puntualmente, ¿verdad? Otros signos u otros síntomas que pudieran alertarnos precisamente que la situación más bien pueda girar alrededor del colon. Pues paciente y de todo el tracto gastrointestinal, que defeque negro como betún, oscuro, que defeque sangre, que vomite sangre, que tenga vómitos que sin explicación clara, y también que sean de forma crónica, que tengan pérdida de peso, que asocien fiebre, o que tengan exámenes que se le haya detectado al paciente que tenga anemia, sobre todo anemia por déficit de hierro, y que también existe un examen que se llama sangre oculta en heces, ¿verdad? Porque a veces sangramos sin darnos cuenta. Entonces, un estudio en heces que se hace para ver si hay trazas de sangre, son signos de alarma que hay que prestar atención. ¿Y en nosotras las mujeres hay alguna sintomatología diferente al de los caballeros o básicamente Del lo mismo? Del tracto gastrointestinal son los mismos. Lo que nosotros decimos, si las mujeres persisten con síntomas, sobre todo en la parte pélvica, sí recomendamos que también tengan una valoración por un ginecólogo, ¿verdad? Ahora, muchas mujeres reportan, y esto sí es cierto, ¿verdad? Siento el intestino inflamado o algo inflamado aquí, que uno se toca incluso y está inflamado y a veces duro también. ¿Eso nos reporta algo? Bueno, volvemos a lo mismo, es el globo de cumpleaños, es que está inflado y está tenso, ¿verdad? Entonces, entre más tiempo tenga uno tenso esta pared, más sensible se hace la víscera y es más difícil poder normalizar las sensaciones, ¿verdad? Se alteran. Hay un concepto de una palabra médica que se llama alodinia, que es que el cerebro percibe erróneamente estímulos no dolorosos, ¿verdad? Entonces, como que yo me pase la mano por aquí, mi cerebro interpreta eso como doloroso. Eso puede pasar también en el intestino cuando la pared está tensa, ¿verdad? Entonces, y sobre todo cuando crónicamente sucede eso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, específicamente con el cáncer de colon y en este caso que reportábamos o mencionábamos de nuestra amiga televidente? El cáncer de colon se manifiesta rápido, doctor, porque, o sea, usted habla de muchas señales, pero ¿las señales son inmediatas o las señales son cuando ya estamos con un cáncer avanzado? Usualmente cuando son lesiones más grandes es cuando empezamos a tener señales
más claras o clínicamente más evidentes. Por eso nosotros también, y de hecho marzo es el mes de hacer información sobre el cáncer de colon para todos los pacientes, en todo el mundo. De hecho es el mes del cáncer de colon, y nosotros siempre le decimos a los pacientes que la clave es la prevención, ¿verdad? Y eso le va a preguntar, ¿cómo prevenir un cáncer de colon? Entonces es entrar en un método de tamizaje, estarse revisando periódicamente, ¿verdad? ¿Cada cuánto y a partir de de qué edad? Entonces ahí depende también del tipo de paciente. Okay. Entonces tienen que ver si son pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon, si mi papá tuvo cáncer de colon, si mis abuelos tuvieron cáncer de colon, si tengo 2 familiares más lejanos con cáncer de colon, son pacientes que tienen un riesgo mayor que el resto de la población. Entonces esta población debería empezarse a examinar a partir de los 45 años. ¿Y con qué examen, doctor? Entonces existen varios tipos. Existe y el que nosotros recomendamos siempre es colonoscopía. Es un procedimiento que ocupa una preparación, pero es un procedimiento con sedación, no es doloroso, que eso es muy importante, y tiene la ventaja de que no solo es para buscar, como usted decía, la lesión ya avanzada o la lesión grande, sino es buscar pólipos, que son crecimientos irregulares de la mucosa que se pueden quitar de una vez y evitar que esto vaya a progresar hacia un cáncer de colon. Entonces son las cosas más importantes, y la ventaja que vemos nosotros es que es en visión directa y de una vez quitado el pólipo, ¿verdad? Entonces, ¿hay personas más propensas, doctor? Las personas con antecedentes familiares, personas con obesidad, que tengan una dieta baja en fibra, son usualmente los factores, dieta alta en grasas y carne roja son los factores más importantes. Hay enfermedades genéticas propiamente que predisponen a cáncer de colon, pero son muy poco porcentaje de la población y casos muy especiales. Doctor Ernest, ha sido un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Gusto. Muchísimas gracias. Y por ubicarnos también muchísimo, ¿verdad?, en este planteamiento del cáncer de colon. Muchas gracias. Claro, que pase un con feliz gusto. día, doctor. Igualmente, buen día. Nos vamos para el jardín, don Andrés.